Ahora las noticias no son los bombardeos de Rusia sobre Kiev, la capital, o sobre otras ciudades importantes como Kharkov o como Odessa. Ahora las noticias son los bombardeos que hace Ucrania sobre ciudades rusas, incluida la mismísima capital. Las noticias son las incursiones del ejército ucraniano y la ocupación de decenas de localidades en la región de Kursk donde están como establecidas. No fue una incursión de entrada, causar un daño y salir. Entraron, vencieron y se quedaron. Y todavía están ahí, ¿no? Y en las últimas horas la noticia es un ataque aéreo masivo realizado con drones. Fueron muchas decenas de drones las que fueron lanzados sobre territorios rusos, apuntados a diferentes ciudades. 11 por lo menos de esos drones fueron dirigidos a Moscú. Esto supera ampliamente los 2 ataques contra Moscú realizados en el 2023, uno contra el centro financiero de la capital rusa. El otro dron fue interceptado sobre el mismísimo Kremlin, o sea, había sido lanzado hacia el corazón mismo del poder en Rusia, donde está la presidencia de Rusia, la ciudadela del gobierno ruso. Esto confirma que ha dado vuelta la estrategia, ha cambiado Zelensky y el generalato ucraniano totalmente su estrategia, la ha replanteado. Y en esta etapa lo dominante es que es Ucrania la que se lanza sobre territorio ruso. Una invasión como la que se está llevando a cabo en Kursk no tiene antecedentes en esta guerra, porque lo que hubo el año pasado y el anteaño pasado fueron incursiones brevísimas, pero de soldados rusos que habían desertado porque están en contra del gobierno ruso y de esta guerra que llevó a Ucrania, disidentes rusos que se pasaron a Ucrania y que realizaron incursiones, pero eran entradas, ataques y salidas. Esta vez entraron numerosas tropas ucranianas y se establecieron en más de 90 localidades de la región de Kursk, donde está la ciudad de Kursk, donde en la Segunda Guerra Mundial se vivió una de las batallas claves. Yo creo que después de Stalingrado, una de las batallas más importantes, más decisivas en la Segunda Guerra Mundial fue la batalla de Kursk, en esa ciudad que está en el oeste de Rusia. Bueno, intentaron los nazis con 2 divisiones Panzer doblegar a las fuerzas soviéticas y finalmente fueron las fuerzas soviéticas las que vencieron. En Kursk es donde terminaron los soviéticos de imponerse y de derrotar a los alemanes después de haberlos derrotado en la histórica batalla de Stalingrado. Bueno, en esa región es donde ahora los ucranianos han iniciado su invasión. Ahora son ellos los que invaden, le llevan ellos la guerra al territorio ruso, ¿no? Con las tropas que están en Kursk y con los bombardeos dentro del territorio ruso, incluida la ola de drones que han lanzado en las últimas horas sobre Moscú. El replanteo entonces de la estrategia de Ucrania es la novedad de este momento. ¿Y qué implica ese replanteo? Implica tomar riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que ha tomado Ucrania al iniciar la invasión en la región de Kursk y los ataques más masivos en territorios rusos, incluida la mismísima Moscú? Bueno, primero están los riesgos de pasar las líneas rojas que trazó Vladimir Putin y que tantas veces señaló y puntualizó el número 2 del Consejo de Seguridad de Rusia, que es Dmitry Medvedev, ¿no? O sea, con acciones de esta envergadura dentro de territorio ruso, se están tocando las líneas rojas a partir de las cuales Rusia usaría su arsenal nuclear.
Se están tocando las líneas rojas a partir de las cuales Rusia, según lo dijo tantas veces Dmitry Medvedev y también Vladimir Putin, Rusia podría recurrir primero al uso de armas tácticas, que son bombas atómicas de poder más limitado, pero ya estamos en el campo de la guerra nuclear. El otro riesgo que toma es que para concentrar acciones dentro del territorio ruso, particularmente la invasión en la región de Kursk, tiene que usar tropas que dejan posiciones dentro de Ucrania, en el este de Ucrania, donde ya desde hace muchos meses se viene registrando un avance ruso, que va sin prisa, pero sin pausa. Rusia va conquistando territorio en el este y ahora en la nueva estrategia, a pesar de estar en retroceso las fuerzas ucranianas, usan tropas y divisiones de blindados que están ahí en la línea de contención del avance ruso para invadir Rusia y llevar la guerra a territorio ruso. Esto es tomar riesgo, ¿no? Pensemos, primero, no hay que entusiasmarse con el logro, o sea, que hayan entrado a Rusia, que hayan abatido rápidamente o hayan triunfado los ucranianos en los combates que se les presentaron, que todavía no hayan sido expulsados y ya llevan 2 largas semanas en territorio ruso, ha generado un optimismo que puede lindar con el triunfalismo, ¿no? Que a veces tiene algo de embriaguez, que termina siendo o termina en grandes desilusiones. ¿Por qué? Y bueno, porque el tema es que Rusia no tenía defensas planteadas en esa área. En ese caso, lo que mostró Ucrania son los descuidos de Rusia. Pero que haya podido entrar tan fácilmente es porque no había un sistema defensivo ruso bien montado en su frontera con Ucrania. Debiera tenerlo, pero no lo tenía. Esto puede llevar a una confusión. Cuando Galtieri ordenó la incursión en Malvinas, también entraron triunfantes las tropas enviadas por Galtieri, ¿no? Bueno, no había nadie para defender Malvinas. Parecía todo tan fácil, subieron la bandera. El tema empezó cuando llegaron las tropas británicas. Ahí empezó la guerra. La incursión en sí es fácil, si no hay defensas del otro lado. El tema es retenerla cuando viene la contraofensiva. No tiene que olvidar la experiencia de Malvinas, en este caso Volodymyr Zelensky y los generales, y tampoco tiene que olvidar otra experiencia, lo que implica sacar fuerzas que están en una zona de combate de alta intensidad, tratando de contener una ofensiva fuertísima, en este caso del ejército de Rusia, usar fuerzas desde ahí, o sea, debilitar este muro de contención en la región del Donbass para llevar esas fuerzas a territorio ruso para que combatan allá, implica tomar riesgos muy grandes, porque se está debilitando este punto. Y si sale mal, bueno, las consecuencias pueden ser drásticas. La batalla de Waterloo, la célebre batalla en la cual Napoleón no solo tuvo su última y su más grave derrota, sino que fue la derrota de su imperio, implicó el fin de los sueños imperiales de Napoleón Bonaparte. Y una de las claves de interpretación de la derrota del ejército napoleónico fue uno de los errores que cometió Napoleón, enviar al mariscal Grouchy con una fuerza importante a bloquear la llegada del ejército prusiano, de las fuerzas prusianas que se iban a unir a las británicas en aquella célebre batalla de 1815. Grouchy no logró taponar a los prusianos porque fueron por otro camino
Y cuando las fuerzas prusianas se encontraron con las inglesas al pie del monte Saint-Jean, ya la superioridad militar estaba dada por la faltante que había en las fuerzas napoleónicas. Y esa fue una de las claves de la definición de esa batalla, ¿no? Se envió una tropa a cubrir otra misión y eso debilitó el punto central de la batalla, que fue en los campos de Waterloo, en Bélgica. A esto lo tienen que tener en cuenta también los ucranianos, ¿no? Enviaste tropas a invadir Rusia, la región de Kursk, a esas tropas las sacaron del Donbass, donde están tratando de contener la permanente ofensiva, la permanente avanzada de las fuerzas rusas. El hecho es que lo que está apostando Zelensky es a tener un territorio ruso para sentarse en una mesa de negociación y tener para intercambiar por territorio propio, lo que muestra que Zelensky ya está pensando muy seriamente en las negociaciones que pongan fin a esta guerra. Pero eso también dependerá de que en noviembre en los Estados Unidos gane Trump o gane Kamala Harris, porque si gana Trump, bueno, es muy posible el cese inmediato de toda ayuda norteamericana a Ucrania. Y en esa realidad, bueno, la debilidad ucraniana es muy grande. Mientras que si gana Kamala Harris, es posible que la ayuda norteamericana siga fluyendo hacia Ucrania y Ucrania siga teniendo fuerzas para resistir. Pero por las dudas, en este tiempo que queda entre el hoy y noviembre, cuando se defina el nuevo dueño de la Casa Blanca, la jugada es apropiarse de territorio ruso para tener con qué negociar un intercambio de tierras y poder recuperar territorios en una mesa de negociación.